Esta parte del temor es una de las emociones que podríamos decir que más se estudian a profundidad. Es tan importante y es tan elemental que cada uno de nosotros nunca estaría exento de no experimentar el temor en nuestras vidas durante algún periodo de tiempo en específico. Ya sea por una prueba, ya sea por algún temor que tengamos también hacia un objeto, hacia una persona, puede ser algo inmaterial como una idea. Todos nosotros desde que nacimos hemos experimentado temor en alguna circunstancia de nuestra vida. ¿Está de acuerdo? ¿O habrá alguien aquí que diga, no, yo nunca he tenido temor? No, nadie, todos, ¿verdad? Hemos experimentado en algún momento el temor. Si alguien quisiera definir o hablar en cuanto al origen del temor, es necesario que todos nosotros, de manera pues casi exigente se podría decir, ¿verdad? Inmediata, tendríamos que ir entonces al inicio de todas las cosas, al origen, a Génesis, y para esto todos nosotros tenemos que hablar de Adán. Ahí dice la siguiente filmina, hablemos de Adán. Los capítulos 1 y 2 del libro de los Génesis nos narra entonces una escena preciosa de la creación de nuestro Dios. Una escena en donde vemos que se repite una palabra constantemente. Se hizo el sol, la luna y las estrellas y vio Dios que era bueno. Se hizo la luz, vio Dios que era bueno. Hizo los animales del campo, cada uno según su especie, los animales también de las aguas, y vio Dios que era bueno. Árboles que dieran fruto, también su género. Después vemos que culmina, ¿verdad?, la creación con broche de oro. Se crea al ser humano y cada parte que era creada iba acompañada con esta afirmación: vio Dios que todo, absolutamente todo, era bueno. Desafortunadamente, dentro de los dos capítulos, ¿verdad?, la escena ideal o perfecta del jardín del Edén torna en un tanto dramático, se podría decir, cuando uno entra a Génesis capítulo 3. Todo este contexto perfecto en el cual se estaba desarrollando Adán y Eva se desvaneció de inmediato por la desobediencia al mandato de nuestro Dios. Uno entra a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y en ese capítulo se nos relata todas las tristes consecuencias que viven Adán y Eva para sus vidas. Son consecuencias fuertes, se podría decir que también son consecuencias dramáticas, consecuencias inmediatas, pero en tercer lugar, póngame mucha atención, fueron efectos o consecuencias que tuvieron largo alcance. Diga conmigo, largo alcance. ¿Qué quiere decir que son consecuencias con largo alcance? Bueno, esto denota que afectan a cada miembro subsecuente de la raza humana. Las consecuencias por la desobediencia no solamente impactaron y afectaron la vida de Adán y Eva, sino que también permanecieron durante todas las generaciones. A no ser, ¿verdad?, la única excepción es nuestro Señor Jesucristo, en donde el Espíritu Santo encubrió el vientre de María, un nacimiento virginal, y de esta forma nosotros podemos determinar que Cristo entonces nace sin pecado en su vida, en su ADN, en su esencia. Pero todos nosotros, absolutamente todos, seas mexicano, seas colombiana, vengas de Venezuela, eres brasileño, alemán o italiano, todos nacemos con todos estos efectos dentro de nuestras vidas. Y es por eso que quiero hablarles en segundo lugar de estas consecuencias que todos nosotros heredamos. La herencia negativa de la caída.
Génesis capítulo 3, y podemos ver estos 3 puntos que son inalterables, son inminentes, ¿verdad? Y nos rigen a cada uno de nosotros también dentro de nuestra vida. Fíjate, dice ahí en la filmina el primer punto, la herencia negativa de la caída fue ¿la qué? La muerte espiritual. La muerte espiritual. Sígame rápidamente a Génesis capítulo 2, versículo 17, ahí en sus Biblias. Si no lo tiene, va a aparecer también en las pantallas. Dice Génesis capítulo 2, 17, viene el mandato: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué les dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que iba a suceder, iban a morir. Evidentemente la muerte no fue una muerte física, porque la historia continuó, 200 años en adelante. Adán y Eva pudieron vivir muchos años más. Este énfasis de la muerte es en un aspecto totalmente espiritual. Ellos murieron espiritualmente y subsecuentemente todas las generaciones podemos decir que todos nosotros nacemos en un estado de muerte espiritual. Dice en una parte de la Biblia que muchos de los que no son espirituales no pueden entender las cosas que son de Dios, porque las cosas de Dios se tienen que discernir ¿de qué manera? Espiritualmente. Pero como están muertos espiritualmente, muchas cosas les son locura. Bueno, esta parte de la locura tiene que ver con la muerte espiritual que todos nosotros heredamos. Por eso es que Cristo en su ministerio terrenal dice que Él es el pan de vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna, la recobra por medio de su obra gloriosa por medio de la cruz. En segundo lugar, no solamente toda la humanidad hereda la muerte espiritual, sino que también podríamos decir que heredamos un conocimiento perdido de Dios. Un conocimiento perdido de Dios. Sígame ahora cuidadosamente a Génesis 3, capítulo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios, que ¿qué hacía? Se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer intentaron esconderse de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Trataron de esconderse de Dios. ¿No revela, amada iglesia, este tipo de actitud un conocimiento erróneo o distorsionado de quién era el Señor? Antes de la caída, ¿verdad?, de Génesis capítulo 3, Adán y Eva fueron los primeros en conocer todos los atributos de Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios todopoderoso, es omnisciente, Él todo lo conoce, pero también sabían que Dios es omnipresente. Pero la caída en el pecado distorsionó el conocimiento que tenían de Dios y eso los llevó a hacer cosas totalmente ilógicas, tratar de esconderse de su omnipresencia. De la misma manera, amada iglesia, ustedes y nosotros nacimos con un conocimiento perdido de quién es Dios. Dice la palabra así: su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de la creación. Muchas veces yo estoy seguro que ustedes tuvieron algún concepto o definición de quién era ese Dios. Unos lo definieron como un Dios tal vez totalmente tirano, que siempre está airado en contra de mí y no me da la oportunidad de gozarme por algunos momentos. Otras personas fueron criadas a lo mejor con un concepto de Dios totalmente libertino, ¿verdad? Ese Dios que me deja hacer absolutamente todo porque Él quiere que yo sea feliz. Muchos de ustedes ni siquiera creían en Dios,
pero el concepto que todos teníamos de Dios, ya sea creado por la Iglesia Católica, por tus padres o por el entorno en el cual te desarrollaste, siempre está distorsionado hasta que te encuentras con la cruz de Cristo. Una vez que tú creíste por fe en el mensaje del Evangelio, dice la palabra de Dios que fuiste hecha una nueva criatura según la justicia y santidad de Dios. Ahora las cosas espirituales ya las puedes entender, y dice en Corintios que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, que es la capacidad de conocer a Dios y conocer también su voluntad hacia nuestras vidas. ¿Van conmigo? El tercer punto, otra parte de la herencia negativa que todos nosotros obtuvimos a causa del pecado, dice la Filmina ahí en la pantalla, que son las emociones. Yo le puse negativas, ¿verdad? Porque las emociones fueron plan y diseño de Dios. No es que las emociones sean malas. Las emociones se tornan malas cuando se vuelven dominantes en nuestra vida. Las emociones dominantes, ¿verdad?, son negativas o tienen efectos que repercuten mucho en nuestro vivir como creyentes, en nuestra libertad cristiana y también en nuestra madurez espiritual. Le decimos emociones negativas porque rigen y gobiernan todas tus acciones. Y en este tercer punto, amados hermanos, es en el que nos vamos a concentrar el resto del estudio, las emociones negativas. Adán y Eva sufrieron una emoción negativa que dominó su corazón, como la vergüenza. Lo que antes no era vergüenza, ¿verdad? Ellos podían estar desnudos enfrente del uno al otro. Esa creación había sido hecho santa y perfecta. Cayeron, sintieron vergüenza y trataron de tapar su desnudez. Otro de los efectos de una emoción dominante es el enojo. Vemos el ejemplo de Caín y Abel cuando presentan su ofrenda delante de Dios. Dios una la vio con agrado, el otro no la vio con agrado. Caín se enoja en sobremanera y esto lo lleva a matar a su hermano. Pero hermanos, el temor fue uno de los resultados. El temor dominante y abrasador fue uno de los efectos más peligrosos dentro de las emociones que rigen muchas veces la vida de los creyentes, y la voluntad de Dios es que usted y yo podamos experimentar una libertad en esta emoción. Génesis ahora capítulo 3 versículo 10, síganme con mucho cuidado. Génesis capítulo 3 versículo 10, dice la palabra de Dios: y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? Y tuve miedo. Fue un miedo abrasador. Fue un miedo que dominó su corazón. Dice el versículo: porque estaba desnudo y me escondí. Este temor, este sentimiento o esta emoción, más bien, si lo podríamos definir de una manera más clara, podríamos decir que es peligrosa para tu vida, es peligrosa para la mía, pero del temor abrasador nadie se salva. David, uno de los personajes más referentes que tenemos dentro de nuestra vida como cristianos, vemos en Salmos capítulo 55, del 4 al 7, lo que él manifestaba por el contexto que estaba viviendo. David, ¿verdad?, corrió con mucho peligro durante toda su vida. Los éxitos militares que David estaba teniendo le ganaron la feroz envidia y los celos del rey Saúl. Y el rey Saúl, ¿verdad?, con esa envidia, con esos celos del éxito militar que David estaba teniendo, invirtió toda su energía para matar a esta amenaza de su trono. Y entonces nos encontramos con Salmos capítulo 55, versículos del 4 al 7, y fíjate cómo nos describe David su emoción. Dice: mi corazón está como dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Te das cuenta? Dice después del punto: temor
y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. A tal grado que el salmista decía, ojalá fuese paloma, ¿verdad? Ojalá tuviera alas para que yo pudiera volar y solo así descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. David experimentó un temor que es abrasador. Los discípulos tuvieron también miedo cuando Cristo se les acercaba en las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios, y los discípulos, a ver, así entre la noche, ¿verdad? Que estaba Cristo acercándose, dice, viéndole andar sobre el mar, dice el versículo que se turbaron, ¿te das cuenta? Diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. David experimentó el temor abrasador. Los discípulos experimentaron también un temor que era abrasador. No era un temor santo porque pensaron que Cristo literalmente era un ser espiritual, pero del maligno. En tercer lugar, Gedeón. Tú recuerdas a Gedeón, un profeta también, o bueno, un nombre usado en el Antiguo Testamento. Se le aparece el ángel de Jehová, le dice que va a enfrentar a los madianitas. Gedeón experimenta miedo en su corazón y le dice, yo soy el más chiquito de la casa, yo no tengo los conocimientos. Moisés, cuando fue llamado por Dios desde una zarza ardiendo y le dijo que iba a liberar a su pueblo, Moisés experimentó miedo en su corazón, le dijo, yo soy tartamudo, no me van a escuchar, me voy a ir a enfrentar a uno de los poderosos más grandes de la historia, el faraón del imperio egipcio. Pero amados hermanos, tenemos diversos ejemplos de personajes, siervos y siervas del Señor, que experimentaron el temor dentro de sus vidas. Ahora bien, haciendo un pequeño paréntesis, quisiera decirles que el temor es una emoción natural diseñada por Dios. Todos nosotros tenemos tres partes dentro de nuestra vida: cuerpo, a ver otra vez, cuerpo y espíritu. El cuerpo, ¿verdad?, es el estuche en el cual nos encontramos. El espíritu es el que pone Dios para que seamos seres vivientes. Pero el alma, hermanos, es el centro de control de nuestras vidas. Es en el alma en donde están los deseos. Es en el alma en donde está el intelecto, las emociones y tu voluntad. ¿Quién eres tú? No es tu físico, ¿verdad? Tu altura, no es tampoco tu cabello. Quien eres tú está centrado en esta parte inmaterial que nosotros conocemos como el alma. Y dentro de la creación perfecta de Dios desde el Génesis, podemos ver que las emociones son un diseño santo y perfecto para cada uno de nosotros. El temor podría llegar a ser algo bueno en nuestras vidas. ¿Cómo el temor podría ser algo bueno? Por ejemplo, si estás en un edificio de 47 metros y tú estás hasta la punta más alta, ¿verdad?, de esta torre, si tú no tuvieses temor, ¿verdad?, y no estuviera esta emoción en tu corazón, todos nos aventaríamos de ese edificio. Si estás en una avenida en donde pasan 200 coches, ¿verdad?, a 300 kilómetros por hora, si no tuviéramos un temor también en nuestro corazón, nos cruzaríamos la avenida sin ver. ¿Me van siguiendo? El temor puede repercutir de manera sana en nuestras vidas. Por ejemplo, imagínate que viene una persona con un cuchillo que quiere enterrártelo, ¿verdad? Va corriendo. Fíjate lo que hace el temor. El temor muchas veces produce respiración agitada. ¿Y esto para qué sirve? La respiración agitada lleva más oxígeno a todo el cuerpo. El temor produce mayor energía.
te causa un poco más de fuerza, la posibilidad de reaccionar inmediatamente. El temor muchas veces incrementa también el ritmo cardíaco para que la sangre le pueda dar energía a los músculos. El temor te permite estar un poco más alertas para estar prestos ante el peligro. El temor te da la posibilidad de poder contraer los músculos. Contracción de los músculos para prepararnos hacia el impacto o para atacar o también para huir. El incremento de la transpiración para enfriar el cuerpo y evitar el sobrecalentamiento. Las pupilas dilatadas para incrementar la visión, especialmente cuando es de noche. Agudeza de los sentidos, menor sensación de sueño. Aumenta en el habla para ayudar a resolver y comunicar los problemas. Hermanos, el temor, ¿verdad? Como una emoción transmitida en nuestra vida como parte del proyecto de Dios Santo, puede repercutir de una manera sana en tu vida. ¿Se entiende? Pero el pecado está, hermanos, cuando el temor es abrasador, cuando el temor gobierna tu corazón y el temor hace que tú vivas sin paz como hijo de Dios. Ahí está el verdadero problema. Si nosotros quisiéramos definir este concepto, muchas veces aparece la palabra griega, ¿verdad?, acerca del temor, que es deilia, D de dedo, E de Ernesto, I de Ignacio, L de Lalo, I de Ignacio, A, deilia. Pero cada vez que esta palabra aparece en la Biblia, denota, fíjate muy bien, cobardía y timidez. Y esta palabra deilia nunca se utiliza en la Biblia como una forma positiva. Deilia te habla de vivir con una mentalidad basada en el temor o con un espíritu de temor que no proviene de Dios. Y fíjense muy bien, amados hermanos, y es por eso la urgencia de poder estudiar este tema, la manera en la que usted responde, escúcheme muy bien, la manera en la que usted responde ante el temor está directamente relacionada con lo que usted cree acerca de Dios. Se los vuelvo a decir, la manera en la que usted responde ante el temor está directamente relacionado con lo que usted cree acerca de Dios. Y es por eso, hermanos, que hasta este punto del estudio, ¿verdad?, de la prédica, quisiera hacerles una pregunta y de verdad apelo a su honestidad, ¿verdad? Quisiera hacerles esta pregunta apelando a su honestidad. ¿Qué papel juega, contéstatelo ahí desde tu lugar, qué papel juega el temor en tu vida? ¿Cómo vienes hoy a la iglesia, amado hermano y amada hermana? ¿Podrías decir con toda seguridad que vives con paz en tu corazón? ¿Podrías decir con toda seguridad, con paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir? ¿De qué manera? ¿Confiada? ¿Estás experimentando la libertad de esta emoción dominante sobre tu vida? ¿O podrías decir de manera muy, muy honesta y sincera, David, he estado viviendo las últimas 2 semanas, 7 días, los últimos meses o tal vez años teniendo un temor abrasador sobre mi vida? Y quiero decirte algo, amados hermanos, la voluntad de Dios es que vivas en libertad y en una paz continua hasta que Cristo regrese por cada uno de nosotros. Isaías capítulo 41, versículo 13, acompáñame ahí en tu Biblia. Isaías capítulo 41, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Y qué te dice? No temas, yo te ayudo. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe, que no tenga miedo nuestro corazón.
Creéis en Dios, creed también en mí. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 2 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué hermosas palabras. Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá dentro de ti. Te puedes dar cuenta, amado hermano y hermana, que la voluntad de Dios es que no temas en tu vida como creyente. Mientras la palabra temor aparece más de 34 veces en toda la historia bíblica, la palabra no temas aparece 367 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tienes un no temas por día para todos los años, ¿verdad?, de tu vida. No temas, hermano. Y ahora quiero proponerles, a la luz de la palabra, entrando un poquito más profundo en este tema, quiero darte 5 razones por las cuales puedes estar gobernado o gobernada por el miedo. 5 razones que mientras la veamos, yo estoy seguro que te vas a identificar, vas a decir: ay, creo que esto yo lo estuve o lo estoy sintiendo actualmente. Y quiero decirte algo: no es para que te sientas juzgado, no es para que experimentes tampoco desánimo en tu vida, es para que puedas ser específico y que puedas ser terminante con la emoción, ponerle un fin de una vez por todas. Amén. Fíjate, la primer causa o la primer razón por lo cual eres dominado o dominada por el temor. En primer lugar, dice ahí, somos dominados por el temor cuando olvidamos lo que Dios, ¿qué?, ha hecho por nosotros. Esa es la primera razón. Olvidas lo que Dios ha hecho en tu vida. El contexto, yo se los voy resumiendo, está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 51. Tú conoces la historia de David y Goliat. Están, ¿verdad?, los filisteos, está también el ejército de Israel. El ejército de Israel esa mañana se levantó, ¿verdad?, se preparó. Estaban muchos de ellos mentalizados que probablemente ese día podían perder su vida a causa de la nación. Se pusieron el equipo, ¿verdad?, la armadura, agarraron la espada, empezaron, ¿verdad?, a marchar para encontrarse en el campo. Del otro lado también encuentras a los filisteos. Se levantan la misma mañana, se ponen su armadura, agarran la espada, van caminando hacia el campo, ¿verdad?, y están en el encuentro los filisteos. A ver, de este lado son los filisteos, ¿ok? A ver, los filisteos, háganle. Y acá están los hebreos, los escogidos. Amén. A ver, háganle. No, pero como si fueran escogidos, hermanos. No, hombre. Bueno, aquí están los hebreos. Les falta un poquito de ánimo, pero ellos son, ¿no? Están de frente y sale un cuate, ¿verdad?, de más de 3,5 metros. Trabado. Y empieza a desafiar a los hebreos. ¿Quién es este pueblo que osa de molestarnos a nosotros, los filisteos, grandes en posesiones, en poder, en economía, en ejército, en fuerza? Yo me levanto en esta mañana y los desafío, ¿verdad? Si alguno de ustedes se atreve a levantarse en contra de mí y me gana, los filisteos serviremos a los hebreos. Pero si yo gano a uno de los hebreos me servirán el resto de sus días. Y se empiezan a voltear a ver, ¿no? Ay, hijos, vas tú, carnal. No, vas tú. Tú ya estás preparado, eres bueno, estás fornido. No, pues tú tienes más tiempo en el ejército. Y empiezan a echarse la bolita, ¿verdad? Conoce la historia, de repente va un pastor llamado David. Su mamá le dice: ay, tus hermanos olvidaron su sándwich de huevito, ¿va? Llévaselos, que necesitan proteína. Ay, mamá, pero es que las ovejas, yo las cuido tantito, ve. Ay, bueno, mamá, y ahí va David, ¿verdad?
siendo pastor, llega al campo y ahí se ve que todos están echando la bolita y pues ¿qué pasó? No, pues es que se levantó Goliat, ¿verdad? Un filisteo que dice que el que le gane, pues que nos van a servir a nosotros. Ah, mira, ¿quién se levantó? De los más de 2,000 soldados, ni uno solo se había levantado. No, nadie. ¿Nadie? No. Ah, pues yo me lo echo. Lo voltean a ver, lo ven ñanguito, ¿no? Lo ve que no trae armadura. Y aparte sándwich de huevo, ¿no? Ahí en el morral. Saca el morral, ¿verdad? La onda, pásame 3 piedritas. No, tú estás loco. No, tú ni, pásame 3 piedras. ¡Pum! Le da en la cabeza. Cae muerto. Y ahora sí los hebreos. ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta, hermanos, hasta el punto de la historia? ¿Qué era? Síganme con mucho cuidado. ¿Qué era lo que David sabía acerca de Dios que le permitió enfrentarse a Goliat cuando todos estaban paralizados por causa del temor? Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, síganme ahí en sus Biblias. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 37, dice la palabra de Dios: Jehová que me ha librado. Ahora esta frase me ha librado, fíjense el tiempo en el cual se encuentra. ¿En qué tiempo está? En pasado. Jehová que me ha librado. No lo libró solamente de enfermedades, no lo libró de crisis económica, no lo libró de a lo mejor una pandemia, ¿verdad? Dice David: a mí una vez Jehová me libró de las garras, ¿de quién? De un león. ¿Tú sabes cuáles son las posibilidades de una persona que se encuentre con un león que es feroz? ¿Tú crees que un ser humano tiene chance en contra de un león? Jehová me libró de las garras del león. No solo eso, se acuerda de otra bestia que es feroz, de un oso. Y el oso, cuando el oso se siente amenazado, y más cuando tiene crías y siente que le pueden quitar sus crías, el oso y la osa no descansan hasta terminar con la posible amenaza. Son feroces. Es más, en el libro de los Proverbios dice: mejor te es encontrarte con una osa feroz que siente que va a perder a sus cachorros que con alguien que sea necio. Imagínense. Jehová me libró del león, no solamente de las garras del oso, y teniendo en cuenta lo que Dios había hecho en su pasado, fue suficiente para enfrentar el presente del temor. Dice después: él también, fíjense la afirmación en sus palabras, me librará de la mano de este filisteo. Muchas veces, amados hermanos, te abraza el temor porque no recuerdas de cuántas te ha sacado el Señor. Yo estoy seguro que has pasado por crisis económica, has pasado por temas que han causado mucho temor en tu corazón. La falta de padre a lo mejor en tu niñez, la falta de una madre, un accidente, un divorcio, enfrentar ciertas circunstancias, a lo mejor algunos tipos de impactos, ¿verdad?, que tuviste desde pequeño, pero de todos tus temores hasta hoy en día Jehová te ha librado. A ver, todos háganlo así. Respiren. Ahora, yo los veo enteritos, hermanos. ¿Sí o no? Sí, con pruebas, con dificultades, con temores, pero los veo enteritos, y eso es la gracia, la misericordia y la protección de Dios sobre tu vida. Te abraza el temor porque te olvidas que Dios tuvo el poder de darte vida espiritualmente. De estar muerto en tus delitos y pecados, te trasladó a su luz admirable. ¿Y crees que no puede proveerte en medio de la crisis? Punto número 2.
el temor nos domina. Ahí va a aparecer también en las pantallas. El temor nos domina cuando olvidamos que Dios es ¿quién? Es nuestro ayudador. El contexto ahora está en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 5, 7 hasta el 14, capítulo 14, versículo 23. Encontramos otro encuentro de dos ejércitos que son enormes, son grandes. Una vez más, el ejército de Israel está en afrenta y están los enemigos, ¿verdad? También de Israel. Está Jonatán, que era el hijo del rey actual en ese momento de Israel, y empiezan a hacer cuentas y ve Jonatán y dice, no inventes, estos cuates nos triplican, nos cuatriplican, ¿se dice? Nos cuatriplican en armas, en poder y en número de soldados. Tanto fue el temor para los israelitas que decidieron mejor apartarse, ¿verdad? Desunirse, abandonar las filas, y un grupo de los de Israel se escondieron debajo de una cueva, otros se fueron a un cerro que estaba por allá, otros de plano regresaron a sus casas porque dijeron las posibilidades de ganar en contra del enemigo son nulas porque nos cuatriplican. Sin embargo, se levanta Jonatán, el hijo del rey de Israel, con su paje de armas. Ni siquiera era un soldado, era el cuatito que llevaba el morral con las espadas. Ese es un paje de armas. Y con su paje de armas atacaron a un campamento de los filisteos. Esa acción, hermanos, que tuvo Jonatán en ese momento, provocó que Dios hiciera, escúchenme muy bien, que todo el ejército de los contrarios entrara en pánico y huyeran del ejército israelí. Por dos tipos, Jonatán y su paje de armas. La pregunta en este segundo punto, ¿qué convicción tenía Jonatán acerca de Dios que le dio el valor para atacar al enemigo, mientras que al mismo tiempo los demás huían siendo presas del temor? Fíjense lo que dice ahora 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Síganme con mucho cuidado. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Va a aparecer en las pantallas. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, le dice, ven, pasemos a la guarnición de estos, ¿qué? Incircuncisos. Y después dice, quizá haga algo, ¿quién? Jehová por nosotros, pues no es difícil. Diga conmigo, no es difícil. Dígalo fuerte, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con ¿cuántos? O con pocos. Hermanos, lamentablemente el temor abrasador va relacionado a las estadísticas y probabilidades que nosotros somos expertos creando. Y si tú basas tu vida cristiana en estadísticas y en probabilidades, vas a enfrentar temor por el resto de tu vida. En la pandemia, por ejemplo, ¿cuántos negocios no cerraron? La economía empezó a irse para abajo y empezamos a luchar con el temor. La estadística dice, los medios dicen que vamos a durar como 6 meses con los negocios cerrados. ¿Cómo le voy a hacer? La probabilidad y la estadística dice que tienes a lo mejor 100 pesos y ya es 11 del mes. Todavía no acaba y dices, con 100 pesos, ¿cómo voy a llegar hasta el 31? Con la probabilidad y estadística, Nick Vujicic hubiera dicho, yo no tengo la oportunidad de impactar la vida de una sola persona. Con la probabilidad y estadística, hermanos, todos estamos totalmente perdidos. Pero las leyes celestiales no son igual que las terrenales. Las leyes celestiales dicen, así tengas 2 peces, 5 panes, yo lo puedo convertir para alimentar a 5,000 personas.
Así estés paralítico, yo te puedo levantar y puedes salir caminando de este lugar. Así estés por una crisis económica, si tú confías en el Señor, vas a ver que Él es, hermano, tu ayudador. Dice la palabra, ¿de dónde, hermanos, podría venir el socorro? El socorro solamente viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Es una verdad absoluta y dice la palabra de Dios, de manera que podemos decir con confianza en nuestro corazón. ¿Cuál es la antítesis del temor? La confianza, la paz, la plenitud. Dice la palabra, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme. ¿Quién? Puede hacerme el hombre. Porque Dios es el que te ayuda. Tercer punto. Tercer razón por la que puedes estar gobernado o gobernada por el miedo. Dice aquí, puede ser porque olvidamos que Dios es ¿quién? Es nuestro consolador. El contexto está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 43. El contexto dice que Cristo estaba a punto de ser apresado, ¿verdad? Ya se lo estaban llevando, ya lo habían agarrado, ya había sido traicionado, ya había ido a orar, ya había sudado, ¿verdad? Con sangre y todo este contexto, y de repente llegan por Cristo, se lo llevan y los oficiales romanos empiezan a preguntar, a ver, ¿quién es seguidor de Cristo? ¿No? Y empiezan a indagar, ¿tú seguías a Cristo? ¿Tú seguías a Cristo? ¿Tú decías que Cristo era el Hijo de Dios? Y los judíos que habían creído en el Señor empezaron a hacer sus cuentas en la cabeza. Si yo digo que sí, me va a ir en feria. Si le digo que sí, seguramente me van a encajar la espada, puede ser que me apedreen, puede ser que me metan a la cárcel, estoy sin trabajo y si se enteran que yo era seguidor de Cristo, nunca voy a conseguir trabajo. Si digo que sí, va a venir mucho dolor sobre mi corazón. Pero dentro del mismo contexto podemos ver a judíos que cuando les preguntaban, ¿tú eres seguidor de Cristo? Decían, sí. Lo gritaban, lo expresaban sin importar las consecuencias que pudiera traer hacia su vida. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decían, sí, yo soy seguidor de Cristo, y afrentaron las consecuencias que les sobrevino. La pregunta es, ¿qué era lo que a los que confesaban a Cristo abiertamente sabían acerca de Dios? Que su confianza y su fe les impulsaba a actuar con base a su fe y no con base al temor. Fíjense lo que dice Isaías 51:12. Tenemos la respuesta que también es hermosa. Isaías capítulo 51, versículo 12. Fíjense qué hermoso dice, yo soy, ¿quién? ¿Vuestro qué? Vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de quién? Que es mortal, y del Hijo del Hombre que es como heno. ¿Sabes que muchas veces como creyentes hemos estado dispuestos a vender nuestras convicciones con tal de evitarnos cierto dolor? Por ejemplo, numerosas veces han llegado jóvenes dentro del grupo